Lea conmigo rápidamente versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Volvamos a leerlo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, glorioso Padre, que en esta mañana la escribas en lo profundo de nuestros corazones, la pongas en nuestra mente y que nos dé la gracia todos los días, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, de vivirla, Señor, de aplicarla primero en nuestro corazón, de vivirla de tal modo, Padre Celestial, que traigamos gloria y alabanza a tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Titulado este sermón, Bajo Fuego. Volvamos a leer, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando observamos cómo el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios escribe esta afirmación en el versículo 12, así que nos tiene que conducir a lo que anteriormente el apóstol Pablo está escribiendo. Y el apóstol Pablo está describiendo la vida de Israel en el desierto, de aquel pueblo que salió de Egipto, que Dios lo sacó, como dice las escrituras, con brazo fuerte. Y allí en el desierto, a través de la mano, de la guía, de la dirección de Moisés, comenzaron este pueblo a murmurar, a quejarse, a fornicar, a tentar al Señor, a codiciar cosas malas. Y por esa causa este pueblo, por todo eso y por su incredulidad, escúcheme, por su incredulidad, este pueblo no cumplió el propósito para lo cual Dios lo había sacado de Egipto. Este pueblo murió en el desierto, y en ese contexto Pablo escribe: así que por estos ejemplos anteriores de este pueblo de Israel, así que el que esté firme, mire que no caiga. Dígale que está a su lado: si estás firme, ojo con caer. Dígale eso: si estás firme, ojo con caer. Hermanos, porque ningún creyente, ningún líder, ningún pastor que se respete, ninguno de nosotros está exento de caer. Y de caer cuando se está en la cima, y llamémoslo en la cima del éxito, de la prosperidad. Ninguno de nosotros está exento de caer cuando se llega a la cumbre de yo haberme esforzado, de haberme sostenido, de haber luchado, de haberme sacrificado y lograr una carrera, una profesión, una estabilidad económica, tantas cosas que el hombre se traza metas, objetivos, que los lucha, se sacrifica, y que en alguna parte de ese recorrido la persona llega a la cima. Como cuando tú y yo decimos: esta persona subió como palma. ¿Cómo? Subió como palma, está en el éxito, está en su gloria, coloquémosle comillas, está en todo su esplendor, está bendecido económicamente. Y hay personas que mantener la integridad, cuando llegaron al éxito, cuando llegaron a ese progreso, hermanos, les es muy difícil. Mantener el éxito para el ser humano le es difícil. Y el apóstol Pablo está describiendo a un pueblo que, hermano, no permaneció firme, que cayeron muertos en el desierto, que fueron juzgados. Y yo quiero que en esta mañana recordemos cada uno de nosotros lo siguiente: desde el mismo momento que usted y yo decidimos seguir a Jesús, y hasta el final en el que Él regrese por la iglesia, nos lleve o pida nuestras almas, siempre vamos a estar bajo fuego. Israel, este pueblo quejumbroso, murmurador de Dios,
siempre estuvo bajo prueba, bajo el fuego de Dios, y que Dios hasta el final nos tiene que probar. Y como decía el apóstol Pedro, hermano, es a través, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro decía que a través de muchas aflicciones y de pruebas vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Ahora, quiero entonces que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 21, y cómo Dios, hermano, a los que le seguimos, lo amamos, hemos creído en Él, Dios nos va a seguir disciplinando, nos va a seguir formando, y ante todo, hermano, nos va a seguir probando. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios. Note lo que pasó, ¿qué sucedió? E hirió a Israel. Quiero enfocarme en la vida de un hombre como el rey David. Note la palabra, la escritura, y volvemos otra vez a lo que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento veíamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que nos va a llevar a mirar hacia atrás, que era lo que en el contexto que Pablo estaba afirmando, lo que dijo en el versículo 12. Así va a suceder acá. Hablando de la vida de David, dice la Biblia en el versículo 1, capítulo 21, dice, creí que estaba ahí. Primera de Crónicas 21, 1. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Uno se pregunta, bueno, al leer el contexto de este pero, el contexto del pasaje también, tenemos que mirar hacia atrás. Y cuando miramos hacia atrás, vemos a un hombre que está encumbrado en el éxito, que está arriba, que ha logrado, hermano, con su lucha, con su sacrificio, con su obediencia a Dios, llegar a derrotar a todos los enemigos de Israel, y especialmente a unos que le ocasionaron mucho daño a Israel, como fueron los filisteos. Cuando usted mira hacia atrás, capítulo 20 dice: David captura a Rahab. Luego en el capítulo 20, versículo 4, pusieron el título: los hombres de David matan a los gigantes, descendientes de Goliat. Era un hombre que ganó batalla tras batalla. David, encumbrado en la cima del éxito, por así decirlo, y el hombre está en el más alto cargo de esta nación. Él es el rey. Y a David le costó, hermano, llegar hasta ese punto. Le costó persecución, sufrió desilusiones, decepciones, traiciones, rebeliones. Pero fue un hombre, hermano, que luchó por lo que creía. Fue un hombre que consultaba a Dios cuando salía a batallar y cuando no.
Era un hombre que contaba con Dios. Era un hombre que en medio de la soledad, en medio de la persecución y en medio de las batallas, era un hombre con inspiración divina. El hombre nos compuso prácticamente el himnario que se encuentra en la Biblia, todos los salmos. David peleaba por lo que creía. Y David era un hombre que cuando era confrontado con su pecado, lo observamos cómo describe su confesión en el Salmo 51 cuando cayó en adulterio con Betsabé. Y era un hombre que se arrepentía y se arrepentía de corazón. ¿Cuántos dicen amén? David, hermano, comenzó de menos siendo un pastorcito de ovejas, un cuidador de ovejas de su familia, de la casa de Isaí. Y allá en ese lugar, hermano, en el campo con las ovejas, el hombre fue llamado para ser ungido rey de Israel. Y el hombre comenzó una carrera, hermano, con Dios, donde ahora, capítulo 21, lo vemos en la cima, en el éxito. Hermanos, en ese contexto, David viene entonces de someter a sus enemigos y de extender el reino de Dios por todos los lugares. Además, hermano, trajo prosperidad a esta nación. Israel estaba bendecida y además había una cosa particular, hermano, la presencia de Dios estaba con Israel. Dios permitió que David trajera a Jerusalén el arca. Y hermano, la presencia de Dios estaba entre ellos. Organizó adoración continua. Hermano, vivir en esa época con un rey así como David era una cosa buena, agradable. Pero escúcheme, en la cima de su prosperidad cometió un grave error. En lo encumbrado de su estatus, así, llamémoslo así, cometió un grave error. Permitido por Dios, Satanás vino y lo incitó a él a hacer un censo. Censo que desde hacía años atrás Dios no había permitido hacer en Israel. Dios, si usted me acompaña al libro creo que es en el libro del Éxodo, Deuteronomio, vamos a leer Números capítulo 1 y luego Éxodo 30. En Números capítulo 1, versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Israel estaba en el desierto, junto al monte Sinaí, y allí Dios dio orden a Moisés de que hiciera un censo. Luego en el libro del Éxodo, capítulo 30, Éxodo 30, versículo 11 y 13, específicamente ya Dios dio algo acerca del censo. Dio, versículo 11, dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. Cada vez que Moisés hacía el censo, cada persona tenía que dar medio ciclo, pagar. Eso era sencillamente un recordatorio de su redención, de la salvación que Dios obró en ellos, sacándolos de Egipto. Hasta el tiempo de David, en primera de Crónicas 21, Dios no había dado orden de volver a censar el pueblo. Satanás incitó a David a hacerlo, permitido por Dios. Permitido por Dios, ¿para qué? Y nos vamos a meter un poco en el corazón, un poco en el corazón de lo que Dios quería hacer en David y en lo que David tenía que aprender de parte de Dios. Por eso le dije, toda la vida cristiana, mientras estemos vivos en esta tierra, vamos a estar bajo fuego. El que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, al hacer este censo, David pecó e hizo pecar también a Israel. Dios se airó contra Israel.
Dios se airó contra David. Israel sufrió las consecuencias. David no podía haber mandado hacer este censo. Ahora, ¿qué era lo que Dios quería entonces mostrarle a David? ¿Qué deseaba Dios enseñarle a este hombre? ¿De qué quería apartar Dios el corazón de David? Y en esta mañana, hermano, vamos a mirar, a observar algunas cosas. ¿Sabe quién se llevó el crédito, hermano, del pecado de David? Cada vez que tú y yo pecamos, ¿sabes quién se ríe? Satanás, el diablo. Un pequeño desliz de un santo de Dios en esta tierra es un escándalo en el reino de los cielos. Cada vez que tú y yo pecamos, hay un escándalo en el reino de Dios. Y hubo un escándalo en el reino de Dios. ¿A causa de quién? De David. Uno se pregunta, ¿será que David pecó porque no cobró el medio ciclo? Si ustedes leen bien, David no cobró el medio ciclo. Mandó contar al pueblo. Uno se pregunta, bueno, ¿David consultó a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Tampoco. No consultó a Dios. Era un hombre que estaba acostumbrado a consultar a Dios, hermano. Miren Primera de Crónicas rápidamente. Primera de Crónicas capítulo 14. Ahí atrásito, versículo 10. Mire lo que dice en el versículo 8, en el título que se le dio, dice: David derrota a los filisteos. Versículo 10 dice: entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? Y comienza a preguntarle a Dios. Hermano, cuando uno tiene en cuenta a Dios en todas las decisiones de la vida y espera que Dios responde, a uno le va a ir bien. Si usted nota en el versículo 14 de ahí mismo, dice: David volvió a consultar a Dios y le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Si usted lee el versículo 17 de ahí mismo, dice: y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Es en ese contexto, hermano, de la fama de este David, el consultar a Dios, hermano, y que en este caso, en Primera de Crónicas 21, el hombre no consultó, no cobró el medio ciclo, no escuchó, escúcheme, el consejo de uno de sus comandantes, Joab, hijo de Serbia. Joab era un hombre duro, Joab era un hombre de guerra, y Joab le advirtió a David: David, por favor, no. Primera Crónicas 21, volvamos a leer lo que le dijo Joab a David. Y dijo Joab, versículo 3: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? El hombre decía: yo quiero contar lo que tengo, yo quiero saber lo que hay. Joab era un hombre, mente abierta tenía ese Joab. Pero Joab tenía un espíritu obediente, era de obediencia el hombre. Y el hombre, hermano, pudo más la orden del rey. El consejo de él le dijo: no lo haga, eso va a ser para pecado para Israel. Esto será pecado a Israel, David. Pero la orden del rey, versículo 4, pudo más que la de Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Y saben, hermano, el hombre le obedeció a David a medias. El hombre no tenía paz en el corazón en obedecerle la orden al rey. Y saben, hermano, el hombre no contó a la tribu de Leví, a los de Benjamín, no los contó. Porque para Joab, él decía: no. Yo no. Mi jefe, mi patrón, mi rey,
Está dando una orden arbitraria. Eso no está bien. Escúcheme, dígale que está a su lado, escucha el consejo. No seas cabezón, dígale, escucha el consejo. Escucha consejos si quieres llegar a viejo. ¿Sí o no? Escucha consejo. Y hermanos, al fin se hizo lo que se hizo. Y hermanos, Dios, mire la reacción de Dios. Versículo 7. Léalo. ¿Esto desagradó a quién? A Dios. ¿Sabe qué me encanta de andar con Dios? Que cada vez que vas a meter la pata, Dios te advierte antes de que la metas. Porque conmigo lo ha hecho. Por pura misericordia, por puro amor Él lo hace. Cuando usted consulta, cuando usted decide de contarle a Dios, Señor, voy a hacer esto, vamos a comprar aquello, Señor, por favor, guíame. Espere que Dios le responda. Y créame, hermano, que un hombre así, una mujer así, que cuenta con Dios, que camina con Dios, antes de usted meter la pata, Dios le va a advertir. ¿Recuerdan cuando David se subió a una terraza, vio a una mujer por allá, se enamoró de ella, la vio bañándose y se enamoró de ella y mandó decir a los siervos, oiga, venga, ¿y quién es esa señora que hay allá al frente? Y los siervos, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Rey, esa mujer es casada. Advertencia, esa mujer es casada, es la esposa de Urías y está en su ejército, es un soldado suyo, fiel. Y David escuchó a los siervos, la mandó traer y hubo el pecado. ¿Recuerdan a Nabal? Cuyo nombre significa, ¿cómo es? Perverso, ¿cierto que sí? Me parece que es esa, Nabal. Nabal, hermano, no quiso ayudar a David y a sus compañeros cuando le cuidaron toda su hacienda a él para que los ladrones no le quitaran nada a Nabal. Y en una necesidad David mandó pedirle a Nabal algunas cositas. Y Nabal le dijo, ¿cómo así? Oiga, yo darle lo mío, Señor. Después de que le cuidó, hermano, David se encendió en una ira que armó a todos sus compañeros, espada en mano, y en una ira fue a tumbarle la cabeza a Nabal. Alguien le avisó a la esposa, a Abigail. David viene con una furia, viene con los de él y va a traer una masacre a este lugar. ¿Sabe qué hizo Abigail? Se fue corriendo y se le paró a David y le dijo, Señor, por favor, no ensucie sus manos de sangre. Mire, ese hombre esposo mío, ese esposo mío, perdóname en la palabra folclórica, no sirve para nada. Ese esposo mío es un ignorante. Su nombre mismo lo describe. No manche sus manos de sangre, ¿sí o no? Y hermano, ese día yo le hago la pregunta, ¿David escuchó el consejo de esa mujer? Sí, lo escuchó. Puede leerlo en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 26. Pues va a tener que avanzar. Y escuchó el consejo. Ahora Joab le está dando un consejo a este hombre, pero no lo escuchó. David pecó. ¿Y sabe Dios qué hizo? Hirió a Israel, hermano. Vemos entonces cómo Dios tiene unas maneras y unas formas, hermano, de confrontarnos, escúcheme, a nosotros mismos. Dígale que está a su lado, Dios tarde que temprano, dígale, hoy o mañana te va a poner tu pecado en tu propia cara. Dígale, Dios te va a poner tu pecado en tu propia cara. Dígale, Dios te lo va a restregar para bien tuyo. Ah, qué belleza es Dios. No, qué hermoso es Dios. Yo no comprendía mucho el Salmo 90. El Salmo 90 lo escribió Moisés.
Y dice el Salmo 90, que yo lo leo mucho, dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Yo no lograba entender eso y ya lo entendí. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Es decir, que tus pecados, tus rebeliones, mis pecados, mis rebeliones están tan cerca de Dios, tan cerquita de Él. Y dice: nuestros yerros a la luz de tu rostro. Todo pecado, grande o pequeño, está tan cerca del rostro de Dios que Él nos conoce por fuera y por dentro. Nos conoce del todo. Aló, aló, aló. Nuestros pecados están delante de Él. ¿Y sabes qué hace Dios? Como está delante del rostro de Él nuestra maldad, Él también nos la coloca enfrente de nuestro rostro. Aló. Y Él usa unas maneras para colocarnos de frente, que si las piedras hablarían, ellas también nos señalarían. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Sí, sí. Miren, hermanos, hay cosas que nosotros no vemos. Hay cosas que nosotros hacemos malas. Hay cosas que Dios, hermano, tiene que hacer, permitirnos en nuestra vida para mostrar realmente el pecado que estamos haciendo delante de Él y poder confesarlo y apartarnos. ¿Listo? Entonces, hermano, versículo 8: pusiste nuestras maldades delante de ti. En otra versión del lenguaje popular sencillo dice: despliegan nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos, y los ves todos. Dígale, está a su lado: Dios todo lo ve de ti. Dígale: todo lo conoce de ti. Todo, todo. Hay cosas que nosotros no vemos, no conocemos. Y entonces llega Dios a través del profeta Gad. El profeta Gad, después de que David hizo este pecado, cometió este pecado, y Dios va a hacer algo en David. Diga conmigo: lo va a humillar. Dígale, lo va a humillar. Porque David pensó, escúcheme, David se creyó que ese pueblo, escúcheme, era de él. David pensó que las ovejas, las personas eran de él. David por un momento pensó, hermano, que fue su fuerza, su gracia, su talento, su capacidad de guerrero lo que ganó todas esas batallas. Y se le olvidó de dónde Dios lo sacó. Aló. Dígale que está a su lado: no olvides de dónde Dios te sacó. Dígale, no lo olvides. No seas garrapata resucitada. Dígale en la cara: no seas una garrapata resucitada. Yo les he dicho a ustedes desde este púlpito, iglesia, que me da molestia, enojo cuando alguien allá me lo encuentro en la calle y me dice: pastor, yo el domingo voy a su iglesia. Voy a su iglesia. A mí me da rabia eso. Esto no es mío. Yo no tengo sino la salida. Yo no tengo un adobe en este lugar. Y la gente equivocadamente piensa que esto es mío. ¿Cómo que mío? Por Dios. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ustedes ni son mis ministros, ni son mis líderes. No, Señor. Ustedes son líderes del Señor, ministros del Señor y ovejas del Señor. Amén, amén y amén. Cuando me escuche decir eso, entonces soy un arrogante. Por eso les digo que usted tiene que poner la mirada no en el pastor, en Jesús. Y que cuando usted esté formando ovejas, formando discípulos, ¿los está formando para quién? ¿Para usted? No, para el Señor. Y eso le pasó a David. Hermanos, Dios tenía que mostrarle a David su ego, su orgullo. Y vamos a descubrirlo rápidamente, hermanos, rápidamente. Mire, Dios le puso 3 pruebas a elegir. Primera de Crónicas 21. Y habló Jehová a Gad, versículo 9, vidente de David, diciendo:
Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho el Señor, escoge para ti, oiga pues, 3 castigos, como cuando el papá llama al peladito y le dice: venga mi hijo, usted la embarró, escoja. Nada de televisión esta semana, nada de salir a la calle a jugar fútbol, nada. Y no te voy a dar hamburguesas en esta semana, escoge. Dios le va a decir a David: escoge entre estos 3 castigos. 3 años de hambre, 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Llegó el profeta, le dice: Dios te ha dado 3, escoge 3 castigos. Y usted se dirá: ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios le da la libertad de elegir a él. ¿Por qué Dios va a confrontar a David de esa manera? Primero, Dios lo quería humillar. Dígale al que está a su lado: Dios te humillará un día de esto. Dígale, Dios nos va a humillar si somos orgullosos, soberbios, altivos. Lo segundo, Dios lo va a castigar por ese orgullo. Y lo tercero, hermano, Dios le va a demostrar que Dios sigue siendo un Dios de gracia y de misericordia. ¡Qué belleza! Démosle un aplauso a Dios por eso. Que en medio del castigo, en medio de la disciplina, Dios le va a demostrar que Él es un Dios de gracia, que Él es un Dios de misericordia. Escoge pues 3 años de hambre, 3 meses en pelea en derrota, o 3 días. Tremendo el 3, no. 3 años, 3 meses, 3 días. ¿Qué escogió David? ¿Qué escogería David? Ustedes saben más que yo. ¿Qué dicen? 3 días de qué? De peste. De una peste y una enfermedad peor que la del COVID. Mataba a la gente en menos de 24 o de 12 horitas. Los cogía la fiebre, caían. ¿Y sabe cuántos murieron? ¿Cuántos? Excelente. Dilo bien duro, hijo. Dilo bien duro. Dilo. 70,000 muertos. ¿Cuántos? 70,000. Mira Dios cómo va confrontando el pecado de David. Sí, mandaste a Jehová a contar 1, 2, 3, 4. Tú vas a contar también 1, 2, 3. ¿Cuántos fueron los muertos? ¿Cuántos murieron? 1, 2, 3. Dios se lo está. Sí. Ahora vas a contar del total que te trajo Jehová, vas a restar los 70,000. Cuenta, David. ¿Cómo? Tú no contaste conmigo en este censo. Te voy a dejar solo para que tú entonces tú mismo elijas. Pecado restregado en su propio rostro. No contaste conmigo, David. Toma tú entonces solo la decisión de cuál va a ser tu propio castigo. Querías contar lo que no era tuyo. Cuenta entonces cabezas, personas muertas. Cuéntalos. Ahí sí no dice la Biblia que Jehová contó los muertos o quién sabe quién. Pero Dios nos va a poner nuestras maldades delante de quién, de nuestro rostro. ¿Y sabe para qué? Para tercero, comprendamos, si nos arrepentimos, que Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Dios lo castigó a la medida de David. Su pecado había sido público, sí, también pública. Iba a ser la cuentecita que él tenía que hacer de los muertos, 70,000. No consultó con Dios. Consulte usted solito con usted mismo el castigo que vas a recibir, aceptar. Hermano, en el versículo 13, es que cuando Dios le pone a uno su pecado en la cara, como lo ha hecho conmigo,
¿Sabe uno cómo termina? En el caso mío, humillado y llorando. Versículo 13. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Ay, hermano. ¿Escogió cuál castigo? ¿Cuál castigo? ¿Cuál? El tercero. El tercero. ¿Cómo? Escogió la peste de 3 días. Porque ya empezó a entender que Dios es un Dios de misericordia. Escúcheme. Que lo que él tenía, que a lo que él había llegado, a lo encumbrado que estaba, todo eso se lo permitió Dios. Todo eso se lo ¿qué? Nada de él era propio. Y nada de lo que tú tienes y yo tengo nos pertenece. ¿Le pertenece a quién? Seguimos. Estoy en grande angustia. Hermanos, y creo que Dios condujo el corazón de David por su gracia a que escogiera ese tercer castigo para demostrarle su amor. Miren, hermano, finalmente David confrontó su pecado. Versículo 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Mire, ¿lo hizo qué? Contar. Yo mismo soy el que pequé, yo. Y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oiga esto. Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y mientras él estaba orando, hermano, dice verso 18: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió. Mire, inmediatamente obedeció. E inmediatamente Dios detuvo la peste. ¿Por qué? Porque el hombre confesó, reconoció, y Dios, diga conmigo, le puso su pecado enfrente de su rostro. Quiero decirte algo, hermano mío: cuando Dios te confronte, no salga corriendo, no se esconda, humíllese. Es mi consejo delante de Dios. No sea orgulloso. Tráguese el orgullo, traguémonoslo y humillémonos delante de Dios. Porque hay 6 cosas que Dios aborrece. Creo que eso está por allá en Proverbios 6. Proverbios 6:1. 6 cosas creo que es que Dios aborrece: el de ojos altivos, la lengua mentirosa. 6:1. ¿Será ese? 6:16. Esa. 6 cosas aborrece Jehová, y un 7 abomina su alma: los ojos altivos, el orgullo, la soberbia, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el que aborta. Dios aborrece el aborto. Pero también el que asesina, ¿cierto? El corazón que maquina pensamientos inicuos, hermano. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra división entre los hermanos. Dios odia eso. Y ante eso, Dios castiga. Punto. Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué es lo más lindo? ¿Saben qué es lo más lindo de esto? Que Dios le dice a David: listo, ya, he escuchado. Ya, el ángel ya venía a Jerusalén, hermano, a masacrar con esa peste, gente. Ya estaba listo el ángel. Y cuando David confiesa su pecado, se arrepiente, el ángel es detenido. Y le dice Dios, a través del profeta David: ve, ¿a dónde? ¿A qué lugar? ¿A la era de qué? De Ornán.
¿Sabe qué era ese lugar? Quedaba en el sector o en las laderas donde quedaba el monte Arará. ¿El monte qué? No, Moria. El monte Moria. No Arará, Moria. Y monte Moria, en monte Moria fue donde Abraham sacrificó a su hijo. Era un monte de adoración. Y monte Moria se convierte en el lugar donde Salomón, el hijo de David, iba a construir el templo. ¿Sabe qué me llama la atención? Que era como Dios diciéndole a David: te he perdonado. Has visto la maldad de tu corazón. Te restregué el pecado en tu cara y ya te diste cuenta que el orgullo te llevó a esto. Que por tu orgullo tuve que castigar a tu pueblo y a ti mismo de esta manera, David. Pero David, no pierdas la esencia de adorador que eres tú. David, adórame. David, ofréceme sacrificios allá en la era de Ornán. Ve y cómprale esa era. Ve allá. El hombre llegó a la era de Ornán y le dijo a este hombre: por favor, mira, yo quiero ofrecer sacrificios a Dios en este lugar y quiero que me vendas este lugar. Y Ornán le dijo: no, yo al rey cobrarle un peso. Oiga pues, al pastor yo cobrarle. No. David dijo: un momentico, me hace el favor y me va a cobrar lo que vale el terreno. Se lo voy a pagar, porque yo no quiero sacrificios que no me cuesten. No quiero sacrificios a Dios que a mí no me cuesten nada. ¡Qué belleza! En otras palabras, Dios lo mandó a ofrecer sacrificios, hermano. Entre otras cosas, David, no quiero que pierdas tu esencia de adoración. No quiero que pierdas tu esencia de adorador. Ven, adórame. Y esa respuesta tan tremenda de David, hermano, versículos 18, 20 de Primera de Crónicas 21, vamos. 19. 21, 20 al 22. Y volviéndose Ornán, 21. Versículo 24, perdón, dice: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto. Oiga, que nada me cueste. La adoración cuesta. La adoración cuesta. Hermano, el adorar, la verdadera adoración, es algo que cuesta demasiado, hermano. Es la renuncia total a lo que se ama, sean personas, sean cosas. La verdadera adoración cuesta. ¿Sabe qué cuesta? La renuncia de todo lo que amamos, de todo aquello a lo que estamos aferrados y apegaditos. La adoración, dígale que está a su lado, cuesta. Termino diciendo, hermano, en ese lugar donde él adoró, fue donde Salomón construyó el templo. Un lugar de adoración. David, en el final de sus años, oiga, escúcheme, en el final de sus años, seguía estando bajo fuego, bajo prueba. Y ninguno de nosotros está exento, ninguno acá. Hasta el final Dios nos va a probar. Y la idea es que usted termine la carrera, escúcheme, la termine bien. ¿Termine qué? La carrera bien. Hay quienes desertan, abandonan, tiran la toalla. El pecado les obstaculiza, los deja a un lado. No. Que usted como Pablo, usted y yo como Pablo podamos decir: he terminado la carrera, ¿cierto? He acabado esta batalla. David le dio ocasión a la carne. David le dio ocasión, le abrió puertas al pecado del orgullo.
apropiándose de lo que no era de Él. Por eso, iglesia, usted y yo vamos a seguir siendo probados. Y qué bueno que le digamos a Dios como David le dijo: de mis pecados ocultos, líbrame, Señor. ¿Cómo le vamos a decir? De mis pecados ocultos, líbrame, Señor. Ahí es cuando Dios en su gracia y en su misericordia nos va a poner frente a nuestro rostro nuestras maldades, nuestros pecados, para que confesemos y nos apartemos. Porque si no, hermano, Dios tendrá entonces que activar su disciplina. Los sacrificios de Dios son un espíritu ¿qué? Quebrantado y humillado delante de Dios. Y como alguien dijo, nadie es demasiado grande como para humillarse, y nadie es más grande que cuando se humilla en sincera confesión delante del Dios Santo y Todopoderoso. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Señor en esta mañana.